Bueno, entonces hoy vamos a empezar el recorrido de las heridas emocionales en los arcanos mayores, empezando por el juicio. Vamos a ir descendiendo hasta el mago. Entonces, nos vamos a valer del aterrizaje simbólico para reconocer en estas imágenes qué es lo que nos está mostrando sobre las heridas emocionales que podemos vivir, especialmente en nuestra infancia, empezando hoy con el juicio. Entonces, aquí vamos. Bueno, entonces en esta carta vemos en la parte de abajo a tres personajes humanos, aparentemente. Uno de ellos, que es el que está en el centro, es de color azul y parece tener como la mitad del cuerpo femenino y la otra mitad del cuerpo masculino. Al lado de él, a cada lado, hay dos personajes de color piel, parecen una mujer y un hombre, que tienen las manos enfrente del pecho. El personaje de la izquierda está aparentemente mirando al personaje de la derecha y el personaje de la derecha está mirando arriba. Todos estos personajes solo se les ve de la cintura para arriba porque parecen estar saliendo de unos cajones que hay en el suelo. Entonces el personaje del centro está saliendo de un cajón de marco amarillo, mientras que los otros dos están saliendo de cajones de marco rojo. Arriba hay un ángel que sale de una nube azul, que tiene alas muy coloridas, que tiene como una aureola o un disco amarillo encima de la cabeza, tiene una trompeta con una bandera em, y alrededor de él salen unos rayos amarillos y rojos y como en la imagen hay flotando como unas figuras, unos objetos ondulados de colores. Detrás de los personajes inferiores hay unas colinas de colores. ¿M? Entonces, esa es como la descripción visual de lo que está sucediendo en la imagen y entonces vamos a ver qué es lo que esto nos puede estar mostrando. Entonces, fijémonos en que aquí en esta carta hay tres personajes en la parte de abajo de la imagen que están como en el mismo plano, ¿sí? Y arriba hay un ángel, digamos, haciendo algo con ellos. El primer aterrizaje simbólico que yo veo que tiene que ver con la herida emocional que se puede presentar en esta carta, tiene que ver con que entre estos personajes, los tres inferiores, hay uno que es diferente, ¿cierto? El personaje azul es diferente. Y de alguna manera si ponemos a revisión cuál podría ser la herida emocional de este personaje, podría ser que este sentido de ser de color azul, de ser diferente, involucra que a los ojos de este gran ángel de arriba, juzgador, que puede, por ejemplo, ser la mamá o el papá o los dos, este personaje es diferente, pero como orientado hacia lo inferior, hacia lo negativo. Es como el rechazado del sistema porque no cumple con ciertas condiciones, porque no cumple con ciertos requisitos para ser aceptado y para ser aprobado en el sistema. Entonces, esto puede suceder por su orientación sexual, esto puede suceder por su personalidad, por sus gustos o por muchas cosas que incluso venían proyectando en él desde antes de que naciera. A veces incluso pasa que hay un niño que llega en un momento en que los padres no querían tener hijos o algo sucede y los padres empiezan a culpar al hijo, a señalar al hijo de que él les arruinó la vida o algo por el estilo. Y entonces, bueno, está finalmente siendo comparado con sus pares que están representados por los dos personajes laterales de la imagen. Y entonces en esta comparación es como que siempre sale perdiendo, como que siempre es el inferior, como que no da la talla o no, simplemente no cumple los requisitos, ¿cierto? Para ser aprobado. Entonces, esto también puede pasar, digamos, en un ambiente de evaluación, como por ejemplo lo es el colegio, en donde, pues, en el colegio que hay literalmente sistemas de evaluación, de juicio, digámoslo así, este gran ángel de arriba que puede ser la institución misma o el profesor con su sistema de evaluación, entonces frente a sus compañeros de colegio, frente a sus pares e incluso, por ejemplo, frente a sus hermanos o hermanas, entonces resulta que este personaje no es suficiente o no está cumpliendo con las condiciones para ser aprobado en este sistema y entonces en esa comparación es desaprobado, es desvalorizado y entonces ahí se genera la herida emocional. Hay un gran ente allá arriba que con esta trompeta está como transmitiendo toda esta información
acerca de que hay unas condiciones y él no las cumple, ¿cierto? Entonces, claro, eso puede llegar a ser muy doloroso. Fijémonos en que esta imagen hay una cosa importante y es la desnudez de los personajes. Esto es algo que siempre, siempre, siempre pasa en el tarot con la desnudez, y es que desde los lados oscuros la desnudez representa una falta de privacidad en los sistemas. ¿M? Los hijos en este sistema, en este aterrizaje simbólico que estamos haciendo, no tienen privacidad. Entonces, como los padres son tan evaluadores, como los padres están ahí tan presentes asegurándose de que tienen que ser de tal o cual manera, los están vigilando, los están todo el tiempo como revisando, y los hijos realmente en muchas ocasiones no tienen nada de privacidad. ¿M? Otra cosa importante sobre esta imagen es este sentido de estar encajonados, ¿no? Estos personajes están en un sitio específico ahí en el suelo y no tienen la posibilidad de moverse de ahí. Esto expresa desde el lado oscuro que hay un sentimiento de que estás encajonado en este sistema, estás encajonado también en esta percepción que tenemos de ti, y entonces ya de alguna manera como que te etiquetamos, te vemos de cierta manera. Y pues claro, mientras tanto a los otros hermanos, que son los personajes laterales de la imagen, entonces ellos reciben más beneficios, reciben menos castigos, son los aprobados del sistema, ¿no? Entonces en toda esta comparación hay unas etiquetas muy fuertes que condicionan a cada uno a lo que se supone que es y a lo que tiene que ser. Y entonces este personaje central, el que es el diferente, es el rechazado frente a los demás. Como segundo aterrizaje simbólico, algo que sucede en el tarot mucho también es que se puede dar una situación que en apariencia es contraria, pero que en actitud es la misma. Entonces, el segundo aterrizaje simbólico es que este personaje central, de color azul, en vez de ser el rechazado o el inferior, es más bien como el superior o el, sino como el elegido, ¿cierto? Esta carta muchas veces está hablando del elegido, y entonces resulta que hay uno de los hijos, ¿sí? O uno de los integrantes del sistema, sea cual sea, que es visto como este gran ser superior a los demás, y entonces inmediatamente a los personajes laterales de la imagen los están tildando como inferiores a él. Y entonces ya vamos a ir para allá después. Pero entonces en este personaje hay puestas unas grandes expectativas, unas grandes exigencias de que tienes que ser así, y que te glorificamos por ser así, y que eres la luz de mis ojos por ser así. Y entonces, claro, esto puede parecer muy bonito en un principio para el niño, pero pues hay una herida emocional muy grande ahí en términos de que esto genera como una sutil, o a veces no tan sutil, em, amenaza de que si no eres así como se supone que tienes que ser, si no eres este salvador o este gran ente superior por tus talentos, por lo que representas, por lo mucho que te queríamos tener acá, porque vas a salvar a mamá, porque vas a salvar a papá, entonces sí, te damos el cielo, pero si no eres así como te estamos pidiendo que seas, entonces hay unas enormes represalias. Entonces, este personaje de alguna manera igualmente vive mucha más presión que los personajes laterales de la imagen. Entonces, claro, de nuevo está presente este sentido de estar encajonados, de estar encasillados, de nuevo está presente este sentido de que no hay privacidad, que está representado por la desnudez de los personajes, porque cada uno tiene que ser lo que los padres, o pues lo que sea que represente este ente de arriba, eh, representado por el ángel, quiere que sean. ¿Sí? Entonces, pues este niño crece con mucho miedo y no se otorga el permiso de experimentar libremente quién quiere ser, de experimentar libremente, mm, qué le gustaría hacer, cómo le gustaría llevar su vida, porque entonces hay todo este molde que le han impuesto de que tú eres, este hombre o esta mujer superior que tiene que ser así o así, y entonces aquí te vamos a poner, y si te sales de eso, van a haber unas enormes consecuencias. Entonces, al tiempo que llegan unos enormes beneficios, el niño, sin embargo, sí crece sintiéndose muy asustado de que le pasen todas estas cosas si no cumple. Y pues eso es una herida muy grande desde el miedo. Entonces, ahora vayámonos a las heridas emocionales que puede sufrir
que pueden sufrir los personajes laterales de la imagen. Si nos damos cuenta de que en este sentido de estar en un mismo plano hay un personaje diferente, ¿sí? Entonces resulta que a veces cuando al personaje azul se lo tilda como el inferior o se lo tilda como el rechazado y están todos encasillados en esa posición, entonces estos personajes laterales de la imagen pueden desarrollar como una intensa arrogancia y pueden desarrollar como este sentido de, es que nosotros somos los superiores. ¿M? Y se valen de eso incluso también para hacer manada entre ellos, rechazando al que es tildado como el inferior a los ojos de este gran ángel juzgador, sean los padres, sea el colegio, sea el profesor, sea la cultura, sea lo que sea, ¿verdad? Entonces, estos personajes, a pesar de que, a pesar de que se sienten como muy poderosos, se sienten muy aprobados, se sienten como que lo lograron, ¿cierto? Por alguna razón, de pronto en ese momento ni siquiera saben por qué, pero por alguna razón lograron la aprobación que alguien más no logró. Entonces empiezan sutilmente también a sentirse muy presionados y a sentirse muy amenazados con miedo de que si son como ese personaje que está ya siendo señalado como el inferior, entonces, pues ya tienen una demostración muy grande de qué es lo que les puede pasar si llegan a ser así, ¿cierto? Entonces, pues en el fondo se tienen que limitar demasiado, tienen que empezar a seguir un molde, tienen que empezar a quedarse como en un solo lugar, estáticos, en una sola personalidad y no saben muy bien qué hacer, a pesar de que, como mencioné, a veces surge una intensa arrogancia de, es que nosotros somos los superiores, pues de cualquier manera viven muy limitados, viven con mucho miedo y en realidad que es como que crecen con personalidades muy vacías porque son personalidades que dependen de esas cosas que a los ojos del ángel de arriba son cosas que los llevan a ser aprobados, pero nunca tienen una identidad propia, nunca tienen un sentido propio de quién quiero ser yo. Y entonces eso eventualmente termina convirtiéndose en un problema muy grande porque el vacío que puede llegar es inmenso. Entonces ahora vámonos a el lado contrario de la parte de los personajes laterales y sus heridas emocionales. Ya revisamos la cuestión de cuando el personaje central es el rechazado. Ahora miremoslo desde la perspectiva de que el personaje central es el gran salvador o el gran elegido, súper aprobado por el ángel de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Obviamente estos personajes se sienten profundamente abandonados o se sienten incluso humillados o rechazados porque entonces no entienden muy bien por qué, pero aparentemente según cierto criterio, según lo que canta la trompeta de este ángel de arriba, hay alguien superior a ellos y por lo tanto hay alguien que merece más. Y usualmente es un hijo al que le dan más atención, es un hijo al que le dan un montón de privilegios. Y entonces, claro, estos personajes laterales que pueden ser representados por los hermanos o por personas del sistema que están ahí siendo comparadas con él en el mismo plano, reciben muy poca atención, se sienten abandonados y claro, parte de lo que pueden llegar a hacer es hacer manada entre ellos para rechazar a todo ese sistema, para rechazar incluso al personaje del centro, al que de pronto le pueden llegar a tener una inmensa envidia y se juntan desde ese lugar, pero claro, constantemente están sintiendo como, qué es lo que yo tengo mal? Que no pude ser así, que yo no pude ser este, que yo no pude ser el que está en el centro, ¿no? Eh, Porque mis papás o porque las personas de este sistema, el ángel de arriba, no me da esta atención, qué es lo que hace que seamos diferentes, qué es lo que hace que yo no merezca. Y como en esa pérdida de control empieza a generarse mucho miedo, empieza a generarse mucha rabia, empieza a generarse también una tristeza muy profunda porque claro, muchas veces para los niños se transmite como un mensaje o ellos interpretan un mensaje de es que yo no fui suficiente y entonces por eso yo no pude cumplir con ese papel, pero ¿por qué diablos hay este elegido acá que merece más que todos nosotros? Entonces hay otro aterrizaje simbólico que tiene que ver con que los personajes laterales de la imagen ya no son pares, ya no son por ejemplo hermanos o compañeros, sino que son los padres mismos, ¿cierto? Y entonces están aquí alrededor de él y definitivamente
pues desde lo que yo veo esto también apunta muy al elegido. Entonces hay unos padres que están aquí, también ellos encasillados, ¿cierto? Porque hay un ángel de arriba que es de pronto una devoción muy grande, una norma, una creencia, una ley, y entonces a la luz de todo eso todos tienen que cumplir cierta imagen, pero este hijo, que es el personaje azul del centro, es el designado como para ser el que cumple con todas estas cosas con las que los padres también se sienten obligados a cumplir, ¿cierto? Entonces le ponen muchas expectativas de tú tienes que ser así como somos nosotros, tú tienes que ser una extensión de nuestra imagen, de tal manera que además como eres nuestro hijo o nuestra hija, el ángel que está arriba observándonos y juzgándonos, entonces nos siga aprobando. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando, digamos, hay unos padres muy religiosos y entonces nace un hijo o una hija y esta hija, mejor dicho, tiene que ser la hija prodigio, súper religiosa, súper devota, que va a la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces la encasillan también en todo esto. De nuevo, no tiene privacidad. Igual a como los padres no tienen porque se sienten todos presionados muy fuertemente porque ahí hay un ángel juzgándolo, ¿no? Y esto es algo que también, pues muchas veces pasa con la religión y todo este sentimiento de pecado, como que tienes que ser así y entonces tienes que seguir la norma y tienes que orar y tienes que ir a la iglesia. Igualmente, esto no solo pasa con la gente religiosa, esto puede pasar con los académicos, de que si no lees te rechazamos, esto puede pasar con las familias de músicos, esto puede pasar con cualquier tipo de familia que tenga como esta devoción muy grande en que siente que hay un ente superior a ellos que los está observando y que tienen que cumplir con unas ciertas condiciones porque si no, no van a ser aprobados, porque si no, no van a ser merecedores de amor, ¿cierto? A veces incluso estos ángeles de arriba son los abuelos y todo lo que los abuelos enseñaron. Entonces, este hijo crece para ser el elegido de, tú eres el que va a seguir con esta norma, con esta enseñanza, y eres el responsable de que también el ángel de arriba vea que nosotros te criamos bien. Entonces, claro, ser elegido es muy duro porque cuando cumplimos con las condiciones nos ganamos el cielo, pero cuando no, nos ganamos el infierno. Crecemos muy limitados, salirnos es muy difícil, nos da mucho miedo porque siempre hay esta gran amenaza de si te sales de acá, va a haber un intenso, intenso rechazo. Entonces, o un intenso abandono. Entonces, pues claro, es, es muy fuerte para el niño en ese sentido. Entonces, ahora hablemos de las heridas emocionales que pueden surgir para el ángel de arriba. ¿Mm? Pasa constantemente en el tarot que los personajes celestes son personas que se sienten como excluidas o como incapaces de conectar en el contacto terrestre en el que están los demás. Entonces, esto puede ser perfectamente válido también para esta carta y representa a veces a un niño que es incapaz de conectar con la familia o es incapaz de conectar con el sistema por más que quiera. Y esto tiene varias implicaciones. Si tomamos del aterrizaje simbólico pasado el sentido de que aquí en el centro hay un hijo elegido que está recibiendo demasiada atención, para bien y para mal, y los personajes laterales son el padre y la madre, o dos cuidadores del sistema, pues. Entonces, pues nos damos cuenta de que hay unos padres muy dedicados a uno de los hijos, ¿sí? Y entonces hay otro hijo arriba que es incapaz de entrar en ese contacto porque de nuevo no cumple las condiciones o porque este personaje de abajo requiere mucha atención, ya sea porque es un prodigio y porque es el salvador y es el que va a cumplir todas las expectativas de la familia, o también ya sea porque es un hijo muy, muy problemático que requiere demasiada atención, o porque está enfermo, o por cualquier otra razón. Pero entonces, de cualquier manera, el personaje que está arriba se siente ahí como sí arriba, pero no puede conectar con ellos y no recibe la atención que está anhelando y que necesita también emocionalmente cualquier niño. Entonces, digamos que a través de la trompeta está tratando de hacer todos estos llamados de atención de mírenme, 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 por favor, mírenme, ¿cierto? Y si bien los padres en cierto sentido a veces lo ven, ¿cierto? De cualquier manera nunca llegan a darle la atención de la misma manera que al personaje azul del centro, que es el otro hijo
o el otro personaje que está recibiendo toda la atención. A veces incluso ni siquiera es un hijo, ni siquiera es una persona, es un proyecto, ¿cierto? Una empresa, un trabajo, una vocación, un estilo de vida en que los padres están completamente enfocados y entonces no hay tiempo para el hijo que trata de llamar la atención, trata de hacerlo posible, pero, pero no logra ser visto, no logra ser contactado. Y entonces pues eso también es muy doloroso para él. Otra posible herida emocional que puede presentar la persona como el ángel de arriba es que ya los que están abajo, los personajes que están abajo no son padres, sino que todos los personajes que están abajo son sus pares, ¿sí? Sean hermanos, sean compañeros de colegio, de nuevo, sean compañeros del barrio, de primos, cualquier sistema, pares. ¿M? Entonces, de nuevo sucede lo mismo. Este personaje que está arriba, este personaje celeste, no puede conectar y entonces ve que todos sus pares hacen manada, ve que todos sus pares conectan, ve que todos están ahí conectados y él no puede conectar porque no encaja por alguna razón, porque no cumple con las condiciones, por su personalidad, por sus gustos, por sus habilidades, no logra entrar en ese contacto con ellos. Normalmente sucede que este personaje azul en este tipo de situaciones representa, por ejemplo, un líder que muchas veces también por alguna u otra razón rechaza a este niño herido, rechaza al personaje de arriba, al ángel, y entonces como es el líder, pues esto también causa que los personajes laterales de la imagen hagan lo mismo. Y entonces es un personaje que se siente muy rechazado, de nuevo, con la trompeta, trata de mandar toda esta serie de mensajes, toda esta serie de llamados de atención, pero no logra conectar, se siente excluido, ¿cierto? Y entonces finalmente es una persona que siente un abandono profundo, de nuevo muchos de estos sentimientos de qué es lo que está mal conmigo que no puedo conectar, qué es lo que está mal conmigo que no soy aceptado. Listo, entonces esos son los aterrizajes simbólicos que yo veo que están representados en la carta del juicio en el arcano 20 sobre las heridas emocionales que se pueden presentar en este tipo de situaciones, en esta situación como está retratada acá. Por favor, recuerden que la persona que quiera está invitada a escribir en los comentarios sus propios aterrizajes simbólicos de las heridas emocionales que vea que se pueden presentar en esta situación. Cosas que vea de lo que está sucediendo acá, que de pronto yo no haya visto, lo que quieran compartir. Entonces, bienvenidos son.